buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición del podcast de Punto por Punto, octava edición y la cuarta en este mes de septiembre que sigue y hoy más cargado de noticias. Yo soy Joaquín González y comenzaremos para variar hablando de fútbol. Empezamos hablando a nivel nacional, donde tuvimos una más que interesante fecha número 8 del torneo Clausura. Abrieron la fecha Defensor y Danubio en una nueva edición del segundo clásico en orden del fútbol uruguayo y fue triunfo para los violetas por 2-1. Torque y Cerro Largo, que se disputan llegar a la cima del torneo, nos dieron un 1-0 a favor del equipo ciudadano. Boston River enfrentó a Plaza Colonia y lo goleó 6-1, y cerrando la jornada sabatina, Nacional superó 3-1 a Liverpool y se instauró a la cima del anual. Finalizando la fecha, ayer domingo por la noche, Peñarol le ganó a Juventud por la mínima y es líder en solitario de Clausura. Pasamos al panorama continental, donde tuvimos las idas de cuartos de final en las competencias internacionales. Comenzamos repasando los duelos de Libertadores, donde Racing se hizo fuerte de visita y le ganó a Vélez 1-0. Lo mismo hizo Palmeiras, que triunfó 2-1 en el Monumental frente a River. Quienes sí pudieron mantener su localía fueron Liga de Quito, que superó 2-0 a San Pablo, y Flamengo 2-1 contra Estudiantes. Pasamos a la Sudamericana, donde Lanús abrió las llaves ganándole 1-0 a Fluminense. Bolívar igualó 2-2 frente al Mineiro. Once Caldas le ganó de visita 2-0 a Independiente del Valle e igualaron sin goles Alianza Lima y la U de Chile. Nos trasladamos al continente europeo, donde primero repasamos la actividad de las grandes ligas, comenzando por la Premier, que abrió la fecha el sábado con el derbi del Merseyside entre Liverpool y Everton. Fue victoria para el elenco de Arne Slot por 2-1 para seguir liderando la competición. En otros resultados del sábado, Brighton y Tottenham igualaron 2-2 y el Manchester United le ganó 2-1 al Chelsea. Pasando al domingo, en el plato fuerte del fin de semana, Arsenal y Manchester City igualaron 1-1 para que el verdadero ganador de esta fecha sea Liverpool, que ya tiene 5 puntos de ventaja en 5 fechas. Pasamos a España, donde el Betis y la Real Sociedad abrieron la jornada 5 en la Liga. Fue victoria del equipo de Manuel Pellegrini por 3-1. El sábado Real Madrid recibió en el Bernabéu a su escolta el Español y lo superó 2-0. Y el domingo, su otro escolta el Barcelona le ganó al Getafe 3-0 y terminó siendo el único segundo en la Liga en esta jornada. En Italia, Lecce y Cagliari comenzaron la jornada en la Serie A en lo que fue triunfo de la visita 2-1, el Hellas Verona le sacó un empate a la Juventus por 1-1, el Milan le ganó 3-0 al Udinese. Pasando al domingo, temprano a la mañana en el derbi de Roma, la Roma le ganó por la mínima al Lazio para subirse al top 4 de la Liga, y cerrando la jornada dominical, el Inter asoma la cabeza de a poco y le ganó al Sassuolo 3-1. En estos momentos, Napoli contra Pisa están cerrando la fecha en Italia. La Bundesliga comenzó el viernes con un Stuttgart frente a San Pauli, que fue triunfo para el local 2-0. El líder Bayern visitó el Hoffenheim y se trajo 3 puntos tras un 4-1 a su favor. El Leipzig de local le ganó 3-1 al Colonia y cerró la fecha el Dortmund, que superó por la mínima al Wolfsburgo para ser único escolta del Bayern. Cerrando como siempre con la Ligue 1, el Lyon el viernes venció al Angers por la mínima y sigue en buena forma. El Lens le privó la chance de ser líder al Lille y le ganó por 3-0. El Estrasburgo sumó 3 puntos claves tras ganarle 3-2 al Paris FC y el Mónaco goleó 5-2 al Metz para ser todos líderes: PSG, Mónaco, Lyon y Estrasburgo. La fecha se cierra en estos momentos con el duelo entre el elenco parisino y el Olympique de Marsella. Ahora pasamos al panorama internacional, donde se disputó la primera jornada de fase de Liga de Champions, que de martes a jueves tuvo 18 partidos y destacamos el buen comienzo del vigente campeón, PSG, que comenzó goleando 4-0 al Atalanta. El finalista Inter también empezó ganando 2-0 de visita al Ajax. En otros cotejos interesantes tenemos victoria del Real Madrid 2-1 frente al Olympique de Marsella, la sorpresiva victoria del Karabakh de Azerbaiyán sobre el Benfica en suelo portugués por 3-2, que llevó a la contratación de José Mourinho como nuevo DT de las Águilas, el empate tremendo 4-4 entre la Juventus y el Borussia Dortmund, el partidazo entre Liverpool y Atlético de Madrid, que se decidió en la última con gol de Van Dijk 3-2, el campeón del mundo Chelsea se trajo una derrota de Múnich por 3-1 frente al Bayern, el Manchester City en la vuelta de Kevin De Bruyne a su casa le ganó 2-0 al Napoli, y cerrando, el Barcelona superó de visita 2-1 al Newcastle. Esta semana comienza la Europa League, que tendrá sus duelos miércoles y jueves. Abandonamos territorio europeo para abrir la repasada de los uruguayos en el exterior y comenzamos en Arabia con gol de Darwin Núñez abriendo la Champions asiática en lo que fue la victoria de su equipo, el Al Hilal 2-1 frente al Al Duhail de Qatar. Viajamos a Rusia, donde por la Copa convirtió Nicolás Marichal en la goleada 4-0 de su equipo, el Dinamo de Moscú, sobre el Sochi,
Y el fin de semana Juanma Boselli repite y volvió a anotar, esta vez en la derrota de su equipo, el Nizhny Novgorod 2-1 frente al Akhmat Grozny. Nos trasladamos a Brasil, donde por Libertadores Guillermo Varela convirtió para el triunfo de su equipo el Flamengo por 2-1 sobre Estudiantes. Y el fin de semana Santiago Rodríguez anotó el gol de la victoria del Botafogo sobre el Mineiro. En México repite de la semana pasada el Toro Gabriel Fernández con gol en la victoria una vez más de su equipo el Cruz Azul 3-2 frente a Juárez. Santiago Menchenko de penal abrió el marcador para el Querétaro, que le ganó 2-0 a Pachuca. El Búfalo Rodrigo Aguirre marcó para el empate 2-2 entre su equipo el América y el Monterrey. Y para cerrar, gol y asistencia a Juan Manuel Sanabria en la goleada de San Luis sobre el Santos Laguna por 4-1. Por segundo fin de consecutivo, en Italia, el canario Agustín Álvarez Martínez convirtió en lo que fue triunfo 1-0 de su equipo el Monza frente a la Sampdoria. En Estados Unidos, Bruno Damiani para el Philadelphia Union convirtió el único gol del cotejo para ganarle a New England Revolution y seguir mandando en la conferencia este. Debuta en esta sección con un doblete Fernando Mimbacas, actualmente en Colombia en el Deportivo Cali, seguido por el Burgos Español, en lo que fue goleada de su equipo 4-0 sobre la Equidad. Otro que debuta es Nicolás Coagliata. El mediocampista convirtió por partida doble para la goleada 6-1 de su equipo el Melgar frente a los Chancas en la Liga Peruana, donde también hubo gol y asistencia de Pablo Cepelini en otra goleada, esta vez fue 4-0, de su equipo la Alianza Lima a Comerciantes Unidos. Pasamos por Argentina, donde Nico Fernández hizo el gol del empate para Godoy Cruz, en lo que fue 1-1 frente a Instituto, y Miguel Merentiel convirtió la igualdad 2-2 de Boca frente a Central Córdoba. Finalizamos la sección en Ecuador, donde Pablo González convirtió para el Macará en la igualdad 1-1 frente a Libertad. Pasamos al mundo del tenis, donde, así como la semana pasada tuvimos la Copa Davis, esta semana tuvimos el Final A, pero de la Billie Jean King Cup, que es su equivalente en la rama femenina. El torneo disputado en China tuvo los siguientes duelos en cuartos de final. Italia superó a China 2-0 y se enfrentó a la semis Ucrania, que también le ganó por el mismo resultado a España. Por el otro lado del cuadro, Estados Unidos por 2-1 fue más que Kazajistán y Gran Bretaña superó 2-0 a Japón. En las semis Italia y Ucrania se jugaron un pase a la final, que fue para el equipo Tano por 2-1, y el otro boleto fue para Estados Unidos, que venció por 2-0 a Gran Bretaña para citarse en la final del domingo. Final, que fue victoria para Italia por 2-0 ante Estados Unidos. 6-4 y 6-4 de Cocciaretto a Navarro y 6-4-6-2 de Yasmín Paolini a Jessica Pegula para que el elenco italiano conquiste su sexto título en esta competición y sea bicampeón, revalidando el trofeo obtenido en 2024. Además, entre viernes y domingo se disputó el torneo de exhibición de la Laver Cup, torneo que enfrenta al Team Europa contra el Team Resto del Mundo, donde tuvimos presencia de América con Francisco Cerúndolo, el argentino, y João Fonseca, el brasileño. Si queremos también, podemos sumar a Alex de Minaur, australiano, pero de padre uruguayo y madre española. Todo esto fue disputado en el Chase Center de Estados Unidos, que le dio el triunfo al equipo que representa al resto del mundo, conformado además por los estadounidenses Reilly Opelka, Alex Michelsen y Taylor Fritz, que fue el encargado de cerrar la competencia, ganando el Alexander Zverev para conseguir el tercer título al resto del mundo en esta octava edición de la competición. Las otras 5 fueron para el equipo representativo de Europa. Volvemos a hablar de la Liga de Ascenso, volvemos a hablar de básquet. Teníamos los quintos duelos para definir los ascensos a la próxima liga, y así fueron los resultados. Atenas le ganó 76-73 a la Reborges, y tras 6 años vuelve a primera. Y en el segundo duelo, la Rañaga superó 95-76 a Verde y Rojo, y retorna a primera tras ganar el Metro 2016, pero no poder disputar la liga de ese año por problemas económicos. Tras los duelos del martes, el jueves en el Palacio Peñarol se decidió el campeón de la Liga de Ascenso, que fue la Rañaga, que le ganó a Atenas 90-81, con la actuación destacada de Carlos Buemo, con 27 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, al borde del triple doble, y de Nicolás El Hueso Martínez, con 26 puntos y 10 rebotes para el equipo campeón. Pasando al femenino, todos los equipos pusieron sus llaves 2-0 en cuartos de final. Malvin superó Urunday 66-36, Lagomar sufrió en el final con Aguada, pero lo sacó adelante 57-54, Defensor le ganó 77-67 a Juventud y ya le tomó ventaja de 82-59 frente a 25 de agosto. Con estos resultados quedaron listas las semifinales de la Liga Femenina de Básquetbol. Defensor frente a Lagomar y Malvin contra Yale en búsqueda de la Copa de Oro, que comenzó a decidirse ayer domingo.
El equipo violeta ganó 60-50 y el playero hizo lo propio 72-59. Viajamos hasta Azerbaiyán, donde la categoría reina del automovilismo nos citó este fin de semana para una fecha más en el calendario, la 17ª más precisamente, en donde destacamos, en primer lugar, un nuevo podio latinoamericano en la antesala del Gran Circo. El paraguayo Joshua Duersen fue segundo en la carrera feature del domingo y suma puntos importantes que lo acercan al top 10 del mundial. Quienes también sumaron en la feature fueron el mexicano Rafa Villagómez, que fue séptimo, y el colombiano Sebastián Montoya, que fue noveno. Ahora sí, pasando al máximo escalón, tuvimos una carrera que ganó de punta a punta Max Verstappen. El neerlandés dominó en Azerbaiyán y descuenta puntos con los líderes, ya que Piastri en la primera vuelta se accidentó solo y abandonó, y Norris finalizó séptimo. Al podio lo acompañaron al de Red Bull, George Russell con el Mercedes y el español Carlos Sainz, que tras una clasificación impresionante el sábado con el Williams, donde fue segundo, cerró la faena ayer domingo e hizo su primer podio con el equipo británico. Tercera semana de fase regular en la NFL. Los Buffalo Bills abrieron en su casa el jueves la competencia, enfrentando a los Miami Dolphins, a los que superaron 31-21 con 3 pases de touchdown de Josh Allen. Pasamos directamente al domingo, donde destacamos el duelo entre invictos de los Eagles y los Rams, que fue victoria para los vigentes campeones 33-26, con 3 pases de touchdown de Jalen Hurts, que también anotó uno por tierra de más. En otro duelo de equipos que no conocían la derrota, los San Francisco 49ers le ganaron 16-15 a los Arizona Cardinals y cerraron la jornada en el Sunday Night Football los Chiefs, que pudieron sumar su primer triunfo de la campaña y superaron 22-9 a los New York Giants. Hoy lunes cerramos la jornada con un partidazo tremendo de Monday Night Football entre los Baltimore Ravens y los Detroit Lions. Con esto finalizamos una semana más de contenido. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las noticias en el mundo deportivo y nos veremos la semana que viene con más y mejores noticias. Muchas gracias.